Bueno, en este vídeo pretendo comunicar una decisión que llevo meditando estos últimos meses y después de darle muchas vueltas he tomado pues, una decisión que prefiero argumentar y justificar y bueno, aportar una visión también de por qué tomo esta decisión. La decisión pasa por dejar, al menos temporalmente, de practicar y enseñar Wing Chun tradicional eh, o Wing Chun estándar para centrarme en la práctica y en la enseñanza de Sansik Wing Chun. Bueno, este concepto es bastante desconocido. El Sansik Wing Chun es un Wing Chun sin formas y sin chisao. No es algo que yo me invente. Mucha gente conoce la historia del Kulao Wing Chun o conoce el Kulao Wing Chun. Kulao Wing Chun es un estilo de Wing Chun que supuestamente fue desarrollado por Leun Jan cuando se retiró a su localidad de origen y allí se centró en enseñar un Wing Chun sin formas y sin chisao, es decir, las técnicas, eh, las técnicas que constituyen el Wing Chun, pero sin un entrenamiento de formas y supuestamente es un entrenamiento de chisao. También se le llama Wing Chun de puntos, depende de la rama, pueden ser 40 puntos, 12 puntos, que son las técnicas que se enseñan, puede ser más extenso o más reducido. Pero se centra en trabajar las técnicas directamente sin el aprendizaje de las formas y sin la práctica del chisao. Como digo, no es algo que sea nuevo, sino que en realidad pues llega planteado hace 100 años. Aprox. Yo no voy a hacer Kulao Wing Chun, sino que voy a destilar el Wing Chun que vengo practicando estos últimos años para establecer un método de Sansik. Sansik significa formas separadas o técnicas separadas y hace referencia a este concepto de un Wing Chun centrado en las técnicas. ¿Cuáles son los motivos que me llevan a tomar esta decisión? Principalmente la disparidad que tengo en mi experiencia personal entre el éxito en volumen de alumnos en mi Kwon comparado con el éxito, por ejemplo, en el canal de YouTube o en otros medios, como en la publicación de mi libro recientemente. Nunca he pretendido hacerme rico con el Wing Chun, ni tener 200 alumnos, pero siempre me ha costado mucho mantener un grupo estable con un volumen de gente bien. Hay un factor que es la capacidad que tiene cada uno o cada persona de venderse, o de vender su producto, o vender lo que hace. Esto es un factor que evidentemente también está ahí. Pero yo creo que hay algo de más calado. La realidad es que el Wing Chun que yo vengo ofreciendo estos últimos años es bueno, contempla, es un conjunto de la práctica de las formas, la práctica del chisao, las prácticas de técnicas y un entrenamiento muy enfocado al combate y la práctica de sparring y combate en clase y el incentivo de realizar combates con otras escuelas, con otros estilos y demás. Creo que lo que viene sucediendo, algo que algún alumno me ha comentado recientemente y he podido hablar también con algún otro instructor que se encuentra en una situación muy parecida a la mía, es que el Wing Chun que se encuentra habitualmente en la mayor parte de Kwon, perdón, de gimnasios, de centros, de escuelas, no incluyen de una forma sistemática el entrenamiento de combate, o al menos no de una forma habitual, constante y, y con una cierta intensidad. Bueno, aprovecho este momento para decir que sé que evidentemente
hay afirmaciones que voy a realizar en este vídeo que habrán otros instructores y practicantes de Wing Chun que no coinciden conmigo, que no están de acuerdo, y lo entiendo, o sea, sobre puntos de vista. Yo no estoy tampoco en el Kwon físicamente de todo el sitio, pero, como digo, habrá gente que no estará de acuerdo con lo que estoy diciendo, y lo entiendo y podemos debatirlo, pero a los hechos me remito en cuanto a que en redes sociales, en canal de en YouTube, eh, no vemos prácticamente ningún vídeo, o bueno, prácticamente ninguno, en el que se puedan ver practicantes o instructores de Wing Chun exponiéndose a combates, eh, ya sean sin contacto, o a medio contacto, o a contacto pleno, de ningún tipo. No hablo solo del Wing Chun en España, sino en Europa, en Estados Unidos, en China, en general, a nivel mundial. Eh, Bajo mi punto de vista, el Wing Chun está herido de muerte como arte marcial tradicional. Tradicional, ahora me refiero como arte marcial enfocada a preparar a alguien para pelear. Creo que está herida de muerte, sinceramente. En España, por ejemplo, Wing Chun lleva bien establecido 30 años perfectamente. Yo llevo casi 21 practicando, y ya llevaba un cierto recorrido el Wing Chun en España con diferentes escuelas, de diferentes ramas, de Leung Tin, también, no solo de la que yo provengo. Y han ido apareciendo también escuelas de otras ramas, aunque ya sabemos que aquí hay 3 o 4, no más, no muchas más, que estén establecidas. Y en estos 20 años, desde que yo empecé a practicar, sinceramente yo creo que la situación ha empeorado a nivel mundial. Prácticamente no hay nadie que se exponga públicamente a realizar un combate de cualquier tipo. Prácticamente apenas tampoco hay vídeos de Chisao libre, Gorsao, Kuosao, en el que los maestros o los instructores se expongan. Y yo creo que esto es un síntoma clarísimo de que el Wing Chun como sistema de lucha está herido de muerte. Es decir, creo que la comunidad general del Wing Chun ha entrado en una espiral que solo puede desembocar en unas décadas en tener entre manos un sistema como pueda ser el Tai Chi, o gran parte del Aikido, por ejemplo. De nuevo, habrán practicantes de Tai Chi, de Aikido, que no estarán de acuerdo con mis afirmaciones, pero creo que son sistemas que tienen aplicabilidad en combate, pero que, como se suelen entrenar en la inmensa mayoría de sitios, no puedes pelear haciendo servir Tai Chi o solamente Aikido. De nuevo, estoy seguro que hay un debate en estas palabras, y se puede debatir. Pero también me remito a palabras de practicantes de Aikido y de Tai Chi propiamente. No es algo que yo solo lo diga yo, que no practico de Aikido o Tai Chi, sino que conozco gente que lo practica y asumen que es así, y no pasa nada. Y con el Wing Chun pasa igual. El Chisao, luego hablaré, el Chisao era un fin para un medio, era un medio para un fin, perdón. Y en muchos sitios se acaba convirtiendo en un fin en sí mismo. En el momento en el que deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo, como digo, estamos en una espiral sin freno, en el que yo preveo que en unas décadas tus habilidades de lucha practicando con Wing Chun como se está practicando en la mayor parte de sitios, pues serán dudosas. De nuevo, discrepancias habrá mil, pero las redes sociales y YouTube y demás hablan por sí solos, o por sí solas. Las practicantes de Wing Chun se han llenado la boca siempre con que el Wing Chun, el sistema, se hizo famoso en Hong Kong por los Beimo, por los retos, por los combates, en una época ya ilegales,
en los que practicantes de Wing Chun se batían en duelo con practicantes de otros estilos de Kung Fu en Hong Kong, y esto le dio fama al Wing Chun como un sistema pues altamente eficaz, cuyos practicantes pues controlaban bastante los Beimo cuando se producían, y le dio fama como un sistema muy eficaz de combate. El argumento que se suele esgrimir actualmente de bueno, es que no podemos hacer combate porque el Wing Chun no es un deporte, y claro, si me prohíbes cosas, yo no puedo meter los dedos en los ojos, y no puedo partirte la rótula, y no puedo atacar a tu tráquea, pues ya no puedo utilizar el Wing Chun porque no es Wing Chun de verdad, y no puedo demostrar mis habilidades de lucha si tengo estas limitaciones. Bueno, perdonad que no utilicéis este argumento, pero de nuevo digo, el Wing Chun nos hemos llenado la boca con los Beimo en Hong Kong, que eran combates reglados, con técnicas prohibidas, en las que no se iba, creo que ni siquiera al KO, sino que se buscaba dominar la situación, y era una especie de primera sangre, por así decirlo, y bien que en ese momento se hacían combates y se hacían duelos, y nadie decía, no, es que como no te puedo arrancar un ojo, pues no voy a hacer el combate, porque claro, si no puedo reventarte un ojo, o no puedo morderte, o no puedo darte en la tráquea o en los genitales, pues no me pongo delante de ti. Bajo mi punto de vista, este mismo argumento entonces se podría hacer al chisao libre. ¿Por qué hacemos chisao libre si no puedo meterte los dedos en los ojos? En fin, hemos pasado de que el Wing Chun se haga conocido por los Beimo a que nadie, o prácticamente nadie, se exponga públicamente a hacer un combate, ni siquiera en un interclub, en un amistoso. Yo no los veo, no sé, ya hace tiempo que no los busco porque es que no los veo y no existen. Y creo que esto es una tendencia que está establecida y que es muy difícil luchar contra ello. Bueno, teniendo esta situación, pues el argumento podría ser, oye, pues no pasa nada, ¿no? Sigue haciendo lo que estás haciendo, que es combinar el Wing Chun que se suele encontrar con el entrenamiento de formas, de chisao, técnicas, y un entrenamiento más enfocado en combate. Sigue haciendo tus combates, sigue preparando a alumnos para pelear, y con tus interclubs y tus pequeñas competiciones en los que nos podemos permitir participar, porque esa es otra. A nivel deportivo sí que es verdad que hay poca competición que no sea MMA en la que podamos combatir sin guantes de boxeo, pero bueno, alguna hay, y yo estoy en la organización de una de ellas. El problema, como digo, rebobino, es que estoy luchando contra corriente. ¿Y qué sucede? Cuando una persona busca Wing Chun para aprender Wing Chun, y lo que le llega, lo que percibe, lo que ve en la gran mayoría de escuelas, es que no hay combate, que el Wing Chun es un sistema en el que se trabajan una serie de habilidades, de aptitudes, el chisao, las formas, y bueno, quizá el combate se hace de vez en cuando, pero no te van a pedir que te pegues con nadie, o te van a incentivar a ponerte a prueba de una forma real, y a participar en combates y a enfrentarte abiertamente, por así decirlo. Cuando llegan a mi Kwon se encuentran que bueno, aquí te tienes que poner los guantes y nos vamos a pegar. Siempre con control y protegiendo la salud, ¿no? Esto choca, y me he encontrado personas que han dejado las clases porque no querían exponerse a eso, porque ellos venían buscando otra cosa, venían buscando lo que han visto, un trabajo más light, más controlado, más chisao, sobre todo, y demás. Con lo cual, bueno, pues la gente no entiende lo que estoy haciendo, y es difícil tener gente dispuesta a practicar combinando estos dos polos. Y luego me encuentro el extremo contrario, gente que han hablado conmigo o han visto vídeos míos o mi publicidad, y les cuento y les muestro vídeos, y no, mira, pues el Wing Chun aplicado es así, y ven que funciona, ven que es eficiente,
es eficaz, que aquí puedes aprender a pelear, pero cuando llegan a clase y les digo, bueno, pero hay que hacer forma y hay que hacer chisao y se aburren y se van, porque no es exactamente lo que se habían hecho en la cabeza. Así que estoy entre dos aguas que hace que en el contexto sociocultural en el que vivo actualmente y en el lugar en el que vivo actualmente mi producto no encaje ni en un extremo ni en el otro, y encontrar gente que sea capaz de entender que está bien y es divertido hacer las dos cosas, que entienda o que le apetezca, porque ese es el problema, al final estoy haciendo un dos en uno. Un trabajo de un tipo y un trabajo de otro, más yin y más yang, en la misma clase, en el mismo grupo, para la misma gente. Y la gente suele ser bastante categórica, y me refiero a categórica en el que internamente nos clasificamos como alguien de, que le gustan ciertas cosas y no otras. Y es verdad, ¿no? Pero muy encajonado. Y eso ha sido una dificultad importante, creo, a la hora de que la gente entienda lo que estoy ofreciendo. Y ante este dilema, tendría la opción de seguir como hasta ahora y conformarme con tener poca gente, pero me apetece probar a cambiar de rumbo y ver qué pasa. No es una decisión inamovible ni irreversible, y es, como siempre, es un proyecto. Vamos a ver qué sucede si me centro en, como hizo Leun Jan en su retiro, en las técnicas. De manera que cuando yo pueda defender que mi entrenamiento es un entrenamiento centrado en el combate, en las habilidades de lucha, la gente no tenga que digerir qué es una forma y para qué es el chisao, y tenga que invertir tiempo en aprender las formas y en aprender a hacer chisao, que es un proceso complejo y largo. De manera que podamos centrarnos directamente en trabajar las técnicas. En cierto modo esto es un proceso natural. La versión más extendida el concepto más extendido es que el Wing Chun deriva de Grulla Blanca del Sur. Desde este sistema se produjo una simplificación hacia el Wing Chun en un sistema con menos formas y menos técnicas. En mi opinión, por contacto con las artes marciales occidentales, sobre todo el boxeo, quizá el Sabat, es decir, un sistema de lucha sin formas, porque no, el concepto formas es un concepto oriental, se produce una destilación de un sistema más antiguo que es Grulla Blanca del Sur, probablemente de la rama Wing Chun, y se derivó al Wing Chun como un sistema más destilado. Bueno, creo que el Sansik Wing Chun no es más que un paso más en este sentido de destilación, de simplificación. Es un paso más, de aumentar todavía esa destilación y extraer todavía lo más esencial. En este proceso de destilación, ¿qué se pierde? Siempre se pierde algo, evidentemente. Ganas algo que es simplicidad, pero pierdes cosas, evidentemente. Las formas. Mi opinión personal sobre las formas es que hay que diferenciar entre Sin Lun Tao y el resto de formas. En general, las formas en Kung Fu y las kata en Japón, los punches en Corea y demás, yo siempre he defendido que no dejan de ser un catálogo de técnicas del sistema, en una época en la que la tradición era oral y no existían libros, ni manuales, ni vídeos. Las formas permiten transmitir de una forma compacta el repertorio técnico de un sistema. Eso es, para mí, la función principal de las formas. No digo la única, pero la principal. Bien, si yo concibo las formas de esa manera, en realidad no son necesarias. Si tú tienes la muestra está en el Kulao Wing Chun.
si tú tienes las técnicas del sistema, no necesitas por qué encadenarlas en una coreografía para recordarlas. No es algo imprescindible, es algo que puede ayudar, pero no es ni mucho menos imprescindible. Digo que Silum Tao es un trabajo aparte porque Silum Tao para mí está centrado más en trabajar la estructura y la consciencia corporal. De todas maneras, tampoco es imprescindible para poder trabajarlo. Sí que para mí me parece muy interesante, a diferencia de cómo se trabaja en las artes marciales occidentales generalmente, empezar a aprender las técnicas del sistema trabajando lento y de forma consciente, a una velocidad no real, a una velocidad mucho más lenta, hasta que el practicante o la practicante tiene suficiente habilidad para aumentar la velocidad y la potencia. Y siempre está bien regresar a un trabajo semiestático o muy lento, como se trabaja en Silum Tao. Esto se puede hacer haciendo sombra, haciendo shadow training, se puede hacer también. Es decir, no es necesario un trabajo estático de piernas para poder trabajar la estructura corporal. Es útil, es interesante las formas, sí, yo las practico y no digo que vaya a dejar de practicarlas, pero no me parece imprescindible. No le pareció imprescindible a Leung Jan en su momento, no le pareció imprescindible a Bruce Lee en su momento, no le pareció imprescindible, perdonad porque no recuerdo el nombre, al creador del Yi Chuan, que deriva del Xin Yi Chuan. El Yi Chuan es este proceso, aunque ellos sí tienen un trabajo de sensibilidad, un Tui Shou, pero no formas. Sí tienen trabajos estáticos, pero no formas. En cuanto al Chi Sao, como decía antes, el Chi Sao era un medio que se ha acabado convirtiendo en un fin en muchos casos, bajo mi punto de vista. El Chi Sao es un trabajo para desarrollar la sensibilidad táctil. La sensibilidad táctil es importante. Es una pieza clave en muchos enfrentamientos. En otros no. En otros, cuando peleas con un esquivador, el Chi Sao no sirve absolutamente de nada. Cuando te pones delante de un tipo o de una persona que lo que hace es esquivar como táctica defensiva, tu Chi Sao absolutamente no tiene ningún tipo de utilidad. Ninguno. Entonces el Chi Sao está bien, yo me divierto entrenando Chi Sao, pero entiendo que es un trabajo denso y que mucha gente que viene buscando un arte marcial no entiende lo que está haciendo con el Chi Sao y por mucho que le expliques... Y ciertamente el Chi Sao, pues como digo, es un medio para un fin, que es desarrollar la sensibilidad táctil, que ante un interceptor o un bloqueador es útil, muy útil con un interceptor. Pero de nuevo, ¿es imprescindible el Chi Sao para desarrollar la sensibilidad táctil? No. Se puede desarrollar la sensibilidad táctil mediante el entrenamiento directo de aplicaciones, si se hace bien. ¿Vas a llegar a desarrollar la sensibilidad táctil al mismo nivel que con el Chi Sao? No. Esto sí es cierto. No vas a desarrollar la sensibilidad táctil a esos niveles, como si lo hicieras con el Chi Sao. La pregunta es... ¿esos niveles de sensibilidad son necesarios en un enfrentamiento real? Yo que he hecho sparrings con gente de boxeo, de kickboxing, de karate, de muay thai, de taekwondo, de otros estilos de kung fu, sí he utilizado la sensibilidad táctil. Pero no hace falta echarse las horas que nos echamos o que se echan haciendo Chi Sao para esos pequeños segundos y esos estímulos muy sencillos, muy burdos. No hay cosas tan elaboradas en un combate real. Entonces el Chi Sao está bien, es muy divertido. Ahora, ¿es imprescindible para alguien que quiera aprender a pelear? No. ¿Es útil? Sí. ¿Es imprescindible? No. ¿Se puede desarrollar la sensibilidad de otras maneras sin el Chi Sao? Yo creo que sí, y lo he experimentado y lo incorporo. Cuando trabajamos en Wing Chun habitual, ciertas técnicas de contacto en el que se requiere la sensibilidad táctil, se entrena también. Así que, bueno, quizás se pierde más quitando el Chi Sao que quitando las formas, pero bien entrenado el Sanshik Wing Chun puede continuar, debe continuar y puede continuar desarrollando la sensibilidad táctil. Algunas técnicas, sinceramente sí, en un sistema destilado de este tipo no se incluyen todas las técnicas del sistema, como por ejemplo todas las técnicas que se puedan ver
en el mukkanjong, en el muñeco de madera, o en otras partes del sistema. Yo sinceramente hay técnicas que nunca jamás he utilizado en combate. Nunca. El Kwansao, el Kansao, es que no las he llegado a necesitar nunca. No es que haya hecho 2000 o 4000 o 10.000 combates, pero con la cantidad de combates que he realizado, sinceramente no. Hay técnicas que son totalmente prescindibles. Hay técnicas que son secundarias y se pueden conocer y entrenar puntualmente, y hay técnicas que hay que entrenarlas cada día. Cada día hay que entrenarlas. Es la única manera de perfeccionar y de automatizar. Hay técnicas que hay que entrenar cada día. El Tan, el Gaon, el Pak. En un combate acabas utilizando 4 o 5 técnicas, y esto es algo que ya han habido maestros como Won Sun Leon que lo han dicho, que en sus Beimo utilizaban 4 técnicas. En los Beimo, Won Sun Leon lo decía, él en los Beimo acababa utilizando el puño, el Pak, el Tan y 4 técnicas más. De todo el repertorio del Wing Chun, que ya es pequeño en comparación con otros estilos. En un combate acabas utilizando quizá un máximo de 10 técnicas, no lo sé, todavía no he hecho la lista, pero va por ahí la cosa, no va mucho más allá. Así que hay ciertas técnicas que, sinceramente, si no las conoces y no las practicas, si tu enfoque es el combate, la lucha, tus habilidades marciales, ya no me meto en por qué te interesa eso. Yo no sé que no lo voy a utilizar en la calle y espero no tener que utilizarlo nunca en la calle. Mi objetivo tampoco es el deporte. Puedo participar en un combate deportivo de vez en cuando, pero sí, mi objetivo es entrenar mis habilidades de lucha porque disfruto con ello. Y a veces disfrutas entrenando lo que sabes que funciona y lo que sabes que es útil, más que no técnicas que sabes que es muy improbable que llegues a utilizar nunca, y algunas de hecho es que están pensadas para el chisao propiamente. Así que soy consciente de lo que se pierde con el Sansik Wing Chun, pero también de lo que se gana, que es un entrenamiento más sencillo, más directo, más centrado en lo que para mí se creó el Wing Chun. El Wing Chun se creó como un sistema de lucha, el Wing Chun no se creó para otra cosa. El Wing Chun apareció casi con toda seguridad en un contexto histórico en el que lo que se pretendía era formar a luchadores en el menor tiempo posible, y como digo, creo que una evolución lógica en este sentido es el Sansik Wing Chun. No digo que no se pueda pelear bien utilizando Wing Chun clásico, se puede, yo lo he estado haciendo. Pero el contexto en el que estamos ahora es diferente, todo evoluciona, nadie puede afirmar que el Wing Chun no está vivo y no ha evolucionado, porque solo hay que ver la diferencia que hay de una escuela a otra, de que pertenezcan al mismo alumno de Ip Man. Ya no hablo dentro del Ip Man Wing Chun, sino dentro de cada uno de sus alumnos. Los alumnos de los alumnos, hay una gran diversidad. Entonces, este es otro tema, el pelearnos por quién tiene el Wing Chun auténtico. Creo que algo así no existe. Es decir, en el boxeo, por ejemplo, antiguo o incluso actual, ¿cuál es la guardia del boxeo? Hay 3 o 4 guardias diferentes. ¿Cómo se colocan las piernas? Hay 3 o 4 maneras de colocar las piernas y el peso en las piernas. Y en Wing Chun parece que nos queramos enfocar en no, el peso tiene que ir atrás porque adelante o en el medio está mal por esto y esto, o viceversa, ¿no? El peso tiene que ir en el centro porque atrás, mira, te pasa esto y esto. No, oye, bueno, cuando escoges una cosa, tiene sus pros y sus contras. Ya está. Entonces, hay ciertas cosas que para mí sí que están claras, como que el Wing Chun, para mí, no tiene golpes circulares. Los Quen Quit te dan una cierta idea de lo que es y lo que no es Wing Chun realmente. Y aún así, fijaos, en el boxeo antiguo no existían los puños circulares tampoco, y ahora es lo que más se utiliza como herramienta para buscar el KO. También porque el contexto ha cambiado, se incorporaron los guantes, una serie de cosas, se ha ido deportivizando más. Yo no estoy hablando de deportivizar el Wing Chun, al contrario. Estoy hablando de no deportivizarlo, porque cuando nos centramos en el Chisao, que tiene unas reglas y es un juego que no es realista, igual que no es realista
pelear con guantes de boxeo, porque en la calle no llevas guantes que puedas utilizar de escudo, ni te amortiguen el golpe, ni te protejan la muñeca. El Chisao al final es un deporte, porque tiene unas reglas que no son las reales. Ya sé que el combate y el sparring tampoco lo es, ¿eh? Pero creo que se acerca un poquito más que el Chisao. Bien, el vídeo ha servido aparte para justificar mi decisión, que tampoco nadie me pide la justificación, por eso mismo digo que aparte de justificar lo que es una cosa interna mía o a mis alumnos más avanzados, para mostrar mi punto de opinión de cómo se encuentra la situación del Wing Chun actualmente y de que una propuesta para revertir el proceso en el que creo que se encuentra, para quien queramos enfocar el Wing Chun desde ese otro punto de vista, es dar un paso hacia este proceso del Sanshik Wing Chun, que como digo no es algo nuevo, que ya se planteó en su momento y que existe, el Kulao Wing Chun existe, y en China y fuera de China. Y el Kulao Wing Chun es una opción derivado del Eun Jan, pero este proceso lo puede hacer cualquier instructor de Wing Chun que conozca el sistema. Por cierto, evidentemente se pierden las armas también, pero ya las armas es una cosa que mucha gente de hecho ya ni quiere, ni trabaja, ni quiere trabajar, porque si tu enfoque es el combate o las habilidades marciales, tú no vas con un palo de más de 2 metros y con unas espadas cortas por la calle. A mí me gusta el trabajo de palo, yo me divierto y con las armas también, pero volvemos a lo mismo, o sea, yo me divierto, pero la mayor parte de practicantes cuando llegan y les digo, bueno, y luego además vas a tener que aprender el palo y las espadas, es como, ¿para qué? Y es la realidad, ya está. La realidad social en la que nos encontramos es la que es y no podemos cambiarla. Podemos adaptarnos a ella o no y mantenernos ahí. Por ahora voy a probar a hacer esta adaptación y veremos qué pasa. A grosso modo, mi forma de entender el Wing Chun no va a cambiar, es decir, las técnicas van a ser las mismas, no voy a hacer ningún cambio, ni voy a incorporar golpes nuevos, ni voy a incorporar grappling, ni suelo, porque a nivel de defensa personal siempre he defendido a mis alumnos y alumnas que si quieren defensa personal tienen que complementar el Wing Chun con un sistema de armas y un sistema de grappling, eso no cambia, yo no voy a enseñar grappling porque yo no soy grappler, yo soy golpeador con Wing Chun y es lo que voy a enseñar, igual que si hiciera boxeo o kickboxing, no voy a cambiar nada, lo único que voy a hacer este proceso de centrarme en las técnicas. Esto por ahora, en un año, en 2, en 10, no sé dónde estaremos. Pues estoy abierto al debate y a las preguntas y a los cuestionamientos como siempre. Y nada, os deseo lo mejor.